les decía yo, vamos a hablar de el pago provisional. Como ustedes saben, existen diversos tipos de pagos. Estamos analizando varias de las modalidades. Los pagos provisionales, ustedes saben que son aquellos que se derivan de la autodeterminación que realiza el contribuyente sujeta a la verificación por parte del fisco. ¿Cuál es un ejemplo de estos? Pues los pagos provisionales de impuestos sobre la renta. Ustedes saben, bueno, que se realizan pagos provisionales de manera mensual, ¿no? Y estos quedan sujetos a que el fisco nos diga, pagaste más, pagaste menos. Y al final hacemos el ajuste. ¿Queda claro? Pongo ejemplo. Cuando se hacen retenciones por sueldos y salarios por parte del ente patronal, se da el caso en que el ente patronal a veces retiene de más y entera una cantidad mayor de la que tú debieses de pagar conforme a la ley. O puede ser menor, ¿estamos de acuerdo? Si la retención es mayor o yo pagué provisionalmente más, bueno, pues se puede compensar o solicitar la devolución de pago de lo indebido. Si fue de menos, pues hay que ajustar y pagar lo que haga falta. ¿Queda claro? Sobre este particular, es necesario señalar que la falta de enterar oportunamente estos pagos provisionales puede dar o da lugar a que se generen recargos. Eso sí nos queda claro, ¿no? Lo que yo no pagué oportunamente de estos provisionales, es decir, pago menos, tengo que pagarlos con sus respectivas actualizaciones, recargos y todos sus accesorios. ¿Queda claro? Si es espontáneo, ustedes saben que tiene ciertas características, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la regla general. Ahora, veamos lo que se conoce como pago definitivo. El pago definitivo es el que se deriva de una autodeterminación, pero no sujeta a verificación por parte del fisco. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, pues los impuestos que se prevén en la ley, bueno, mejor dicho, los hechos imponibles que prevé la ley del impuesto al valor agregado. ¿Están de acuerdo que esos ya son pagos definitivos? Muy bien, entonces aquí tenemos estos dos supuestos. Justo ahora que venía yo hacia el domicilio, estaba escuchando esta nota de que prohibieron algunas sopas instantáneas. Y este tipo de sopas instantáneas paga diversos impuestos. ¿Sí están ustedes conscientes de ello? Habrá que analizar entonces qué impacto fiscal puede tener o no esto en un futuro. ¿Ustedes creen que tenga impacto recaudatorio o no? ¿Qué impuestos paga una sopa de estas instantáneas?
Pues, IEPS. ajá, IEPS, yo creo que también impuesto al comercio exterior, ¿no? Porque son, bueno, llegan por exportación Ah, de bueno, otro país. Entonces, pero IVA, IEPS, IVA sí, IEPS me parece que sí. su respectivo impuesto, bueno, como bien lo mencioné, su respectivo impuesto respecto a la Ley General de Comercio, sí, de exportación e importación. Ujú, claro, claro. Las que son extranjeras, ¿no? Que son, Sí, bueno, es que yo conozco la Maruchan es mexicana o es extranjera. Creo que ya la producen en México. Ah, ok. Bueno, y así habrá que ver. Cuando compramos este producto, ya los pagos son definitivos. ¿Están de acuerdo? Entonces ahí no hay tanto problema. Ahora, pensemos lo siguiente. Este pago definitivo, ya como les decía yo, no queda sujeto a comprobación y por lo tanto va a tener características extintivas inmediatas. La obligación se extingue en ese momento. ¿Queda claro? Y bueno, pues impuestos especiales, como bien decían ustedes, también, pues cuando estoy realizando el acto, el hecho imponible y lo pago, pues ya es definitivo. Ejemplo, los impuestos a combustibles. ¿Queda claro? Tienen la naturaleza de ser definitivos. Perfecto. Hablemos de otro tipo de pago, el pago anticipado, o perdón, el pago de anticipo. Este pago es el que se entera a cuenta de lo que ya le corresponde al fisco. Este caso se observa en la Ley de Ingresos de la Federación, en donde se establece que Petróleos Mexicanos pagará diariamente a cuenta del derecho sobre hidrocarburos una cantidad determinada a manera de anticipo. ¿Sí, sí ven lo particular que es esta forma de pago? No sabemos cuánto tienes que pagar, pero sabemos que vas a generar algo al año. Entonces me vas a pagar diario esta cantidad de manera anticipada. Ya después hacemos cuentas. El contribuyente de a pie es muy difícil que esté en uno de estos supuestos. ¿Queda claro? Es muy especial este pago. Después tenemos el tipo de pago extemporáneo. Este sí es muy común. El pago extemporáneo tiene dos vertientes. El espontáneo y el que se realiza a través de requerimiento de autoridad. La primera variante, el pago extemporáneo, se presenta como usted, perdón, el pago, sí, extemporáneo, pero de forma espontánea. Ustedes lo conocen, ¿no? Es cuando lo realizamos sin que medie requerimiento de autoridad, se presenta fuera del plazo de ley
y trae como consecuencia que en algunos casos pues, no tenga que pagar más que las actualizaciones. No genera accesorios. ¿Queda claro? Pero para que sea espontáneo no tiene que haber ningún requerimiento por parte de la autoridad. Y esto nos lleva a hablar al segundo tipo de pago, el pago en virtud de requerimiento de autoridad. Va a ser obviamente extemporáneo. Si no, pues cómo me requiere la autoridad, ¿verdad? Si yo pagué en tiempo y forma, pues no tendría sentido. Pero si no lo hago, la autoridad me va a decir, oye, paga, porque si no voy a iniciar facultades de comprobación. Y por lo tanto, cuando ya hay un requerimiento, pues ustedes saben que hay que pagar actualizaciones, recargos y multas. No confundamos un requerimiento de pago, que ustedes mismos saben que los requerimientos de pago incluso pueden generar gastos de ejecución, con esto que le llaman carta invitación de pago. ¿Están de acuerdo conmigo que una carta invitación no es un requerimiento de pago? ¿No está de acuerdo, Edgar, o sí? No digo sí, no estoy de acuerdo porque estas son facultades facultades que tiene la autoridad, pero de gestión, donde ellos hacen una gestión de cobro, pero no son facultades de comprobación. Ah, bueno, entonces está de Mire, acuerdo. Entonces sí sí, está de acuerdo conmigo. Es que le pregunto, ¿está de acuerdo? Y me dice, no. Mi maestra de argumentación jurídica, cuando yo estudié mi maestría, ella había estudiado en Harvard y no era abogada. Ella era doctora en lengua, no sé qué, en lingüística. Y entonces decía que era muy difícil ponerse de acuerdo con los abogados. Dice, porque el abogado siempre está en contra de todo. Dice, incluso llega el alumno, no sabe de qué estamos hablando y levanta la mano y dice, yo no sé de qué hablan, pero no estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. ¿Estará exagerando esa maestra? aceptando sin conceder puede ser. Suponiendo sin considerar, claro, abogado. Ese hecho ni lo afirmo ni lo niego, sino todo lo contrario. Y luego nos decía la maestra, los abogados no se pueden poner de acuerdo. Y no faltaba el alumno que levantaba la mano y le decía, yo no estoy de acuerdo con usted, maestra, sí me puedo poner de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Por eso me llamó la atención que Edgar me hiciera, no. Son distintos, creo que sí nos queda claro, ¿no? Una carta de invitación al pago no se considera un requerimiento. Como bien dice Edgar, son políticas de recaudación donde, pues, creo yo que han dado buenos resultados, salvo que ustedes tengan una opinión distinta. Pero a veces cuando te dicen, oye, se te pasó pagar X, ven, paga, nada más actualiza, no te voy a cobrar multas, pues a lo mejor el contribuyente va y paga sin bronca, a esperarse que le llegue todo un problemón, ¿no? Con un procedimiento administrativo de ejecución. Dígame, señor Iván. ¿Qué tal, profesor? Una duda, ¿la carta de invitación puede ser, por ejemplo, los correos electrónicos que manda el SAT cuando no enteramos el provisional, no sé, de marzo o algo así? Sí, sería precisamente ese correo electrónico, o a veces nos mandan a nuestro domicilio literal una carta invitándonos al pago. Cuando detectan, pues, que no se ve reflejado. Hay que analizar que esto de las cartas, invitaciones y demás es muy común en Ciudad de México, pero bueno,
también tomemos en cuenta lo enorme que es nuestro país y las realidades, ¿no? Yo no sé en otras comunidades más alejadas qué tan comunes sean. ¿Estamos? Eso habrá que analizarlo ya cada lugar en concreto. Pero bueno, lo que me interesa y en lo que estamos de acuerdo es que una invitación al pago pues no se entiende como un requerimiento. Entonces, este pago de manera extemporáneo va a ser por estas dos virtudes. Pasemos al siguiente tipo de pago. El pago en parcialidades. Y fíjense ustedes que esta es una modalidad del pago muy interesante. El nombre pues ya nos dice de qué va, ¿no? Que vamos a realizar el entero de nuestra contribución, pero se va a dividir para pagarlo en diversas exhibiciones. No va a ser en una sola como lo mandata la norma. Pero esto no es porque yo quiera, sino necesitamos realizar una instancia de petición. Es decir, solicitar la autorización del ente recaudador para hacerlo. ¿Dónde encontramos reglamentado esta figura? ¿Quién de ustedes me ayuda a darle lectura al artículo 6666 del Código Fiscal de la Federación? Yo, maestro. Por favor, señorita Itzel, si es tan amable. Ok, artículo 66. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes, podrán autorizar el pago a plazos, ya sea en parcialidades o diferido, de las contribuciones. Espéreme, vamos dividiendo esto. Primero, a petición del contribuyente. ¿Estamos? Por eso les decía que es una instancia de petición. Yo tengo que ir a solicitarlo. Y después dice, podrán autorizar, lo que se convierte en una facultad discrecional. ¿Esto qué quiere decir? Que al ser discrecional, no es lo mismo que autoritario. ¿Estamos de acuerdo? Al ser discrecional es si autorizo o no autorizo. ¿Por qué no autorizo? Pues porque a lo mejor las condiciones en este momento no lo permiten, o el caso en particular. Pero es discrecional, lo dice la norma. Dígame, Fernando. Justamente con el tema de la discrecionalidad que no se puede entender como un, si te digo que no es porque no quiero, sino es un no y debe de estar fundado y motivado ese no. Que normalmente las autoridades dicen, no, pues es que me faculta la ley por el podrá. Pues sí, pero también ese podrá no es un tema arbitrario y tienes que fundar y motivar el por qué no lo hiciste de esa manera. Claro, claro, estoy de acuerdo. Por eso lo primero que decía yo es no confundir, porque es muy común pensar que algo discrecional es sinónimo de arbitrario. Es decir, se da una interpretación, a mí no me parece adecuada, de, pues dice podrá, entonces es si quiero, si me nace, si hoy no amanecí enojado. No. Tengo que proporcionarte una respuesta fundada, motivada, donde yo puedo señalar, sabes que en este momento tal, las condiciones no permiten que sea diferido, por decir algo. Pero, claro, te tienen que establecer el por qué. ¿Estamos? Pero entonces estos dos elementos no los perdamos de vista. Uno, esa petición del contribuyente. Dos, es discrecional. Y entendamos esta facultad dentro del marco del Estado constitucional de derecho, en un marco de garantías donde se respeten nuestros derechos fundamentales. ¿Queda claro? Y además nuestros derechos civiles, políticos y patrimoniales. No puede traducirse en un acto arbitrario. ¿Vale?
Por favor, señorita Itzel, si continúa. Ok. Ya sea en parcialidades o diferido de las obligaciones omitidas y de sus accesorios, sin que dicho plazo exceda de 12 meses para pago diferido y de 36 meses para pago en parcialidades. Entonces, Siempre y espéreme, cuando- espéreme. Aquí tenemos, vamos viendo poco a poquito. El pago a parcialidades, ¿hasta cuánto se puede realizar? 36. Hasta 36 parcialidades. Porque otra cosa es pago diferido. También nos queda claro, ¿no? Que ya entraremos al estudiarlo. Pero bueno, de una vez aprovecho, ya matamos dos tipos de pagos de una vez. Uno en parcialidades y otro diferido. ¿Qué entienden ustedes por un pago diferido? ¿A qué les suena? ¿O es lo mismo que un pago en parcialidades? No, yo creo que el diferido se difiere en un plazo de tiempo, es decir, pues, págamelo en 6 meses, ¿no? Y un pago en parcialidades es que ya tienes el monto total del pago y dices, pues este pago, házmelo en 5 exhibiciones, ¿no? Claro. Un pago diferido es, me tienes que pagar, voy a inventar en octubre y lo diferimos para que me pagues a diciembre. Pero me vas a pagar en una exhibición. ¿Sí queda claro? De igual modo, tengo que solicitar la autorización. No es porque yo quiera. Y es facultad discrecional si me lo conceden o no. El pago en parcialidades va a ser este total que ya tenemos, me vas a hacer, voy a decirlo, pues como yo me lo explico, ¿verdad? Unos abonos. Me vas a pagar hasta 36 abonos. Que estamos hablando hasta 3 años. Como si fuese el Electra o Banco Aztec o Coppel. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Pero sí entienden la diferencia o no? Muy bien. Ahora, ya vimos entonces los periodos. Diferido es hasta 12 meses, es decir, hasta por un año. Parcialidades hasta 36. 36 es lo máximo. No recuerdo ahora. Vamos, si existe como que algún criterio de hasta cuánto te lo pueden diferir. Yo lo que he visto, perdón, las parcialidades es que es a 6 meses, bueno, en 6 parcialidades mensuales o hasta en 12. No me ha tocado ver de 36. ¿A ustedes sí? Reitero, a mí son las que me ha tocado, pero no dudo que exista, dependiendo del caso concreto, mayores circunstancias. Pero bueno, entonces ahí tenemos esto. ¿Qué más nos sigue diciendo, por favor? Siempre y cuando los contribuyentes, fracción primera, presenten el formato que se establezca para tales efectos por el Servicio de Administración Tributaria. La modalidad del pago a plazos elegida por el contribuyente en el formato de la solicitud de autorización de pago a plazos podrá modificarse para el crédito de que se trate por una sola ocasión, siempre y cuando el plazo en su conjunto no exceda del plazo máximo establecido en el presente artículo. Ok, seguimos. ¿Sigo? Sí. Fracción segunda. Paguen el 20% del monto total del crédito fiscal al momento de la solicitud de autorización del pago a plazos. Este El es otro requisito. Para hacer la solicitud del pago en parcialidades o a plazos, pues hay que pagar el 20% del mismo. No nada más es, oye, pues ahí te voy pagando, ¿no? No. Hay que exhibir el 20%. ¿Sale? Fíjense que es una figura noble. Que parte de esta idea de la comodidad en el pago. ¿Se acuerdan de ese principio de Adam Smith? Bueno, pues se me hace más cómodo pagar así que pagar todo de un golpe. Creo que esto nos ayuda a todos. Y a lo mejor el ente recaudador dice, bueno, pues
Si él me está diciendo no te puedo pagar todo, en lugar de aventarme facultades de comprobación, gastar más para cobrar el total, pues que me vaya pagando en estas parcialidades. Reitero, suena noble. ¿Sale? ¿Qué más? Ya, perdón, dime, Fernando. Aquí me surge una duda, profe, para solicitar el pago en parcialidades. Necesito tener un crédito fiscal determinado, ¿verdad? ¿O no? Bueno, la obligación, sí. El crédito, es que recuerda que tienes que tener la obligación fiscal. Ya lo puedes solicitar. Generalmente se solicita ya que tienes el crédito firme. Incluso si... Sí, es que... Ajá, dime. Sí, es que a mí me tocó, justamente yo tenía esa duda porque me tocó un asunto donde el contribuyente en visita domiciliaria, en el acta final, solicita el pago en parcialidades y se lo niegan por que no tenía un crédito fiscal firme. Y era oye, pero pues ya estoy reconociendo que sí debo, y entonces se lo negaron, pero pues después me iban a determinar. Entonces ahí me surgía la duda de si a fuerza tengo que tener un crédito fiscal firme para solicitar el pago en parcialidades o hay algún otro supuesto en el cual pueda acceder a este beneficio de pago. Como tal, lo estamos leyendo, no exige la ley que el crédito esté firme, sino que ya tengas la obligación. En la práctica, principalmente esto te pasa en la Ciudad de México, esto que me comentas, se tiene esa política, ¿no? Sí, te la autorizo, pero ve y desístete de tu juicio de nulidad, o ve y desístete de tu amparo. ¿Para qué? Pues para que esto ya el día de mañana no tenga, y tiene sentido, ¿no? Pues, ¿cómo vienes si te quieres sentar a negociar si todavía hay algo que puede modificarnos la historia? Pero la ley, de lo que hemos leído, no exige que el crédito esté firme. Sino es en la práctica. Y por lo que mi poca experiencia, si te sirve de algo, me ha hecho ver, este mismo criterio se replica en los estados de la República. Por lo menos donde a mí me ha tocado, Jalisco, Monterrey, Sonora, Aguascalientes, Yucatán, Quintana Roo, es la misma postura. En los demás no sé, pero en estos que me toca trabajar, lo mismo. ¿Sale? Va, gracias, profe. No, para servirte. Por favor, Itzel, seguimos. Sí, maestro, perdón, es que estaba buscando algo en relación a lo que decía el compañero Fernando. Ajá. De que me parece conforme, bueno, en el acuerdo conclusivo, conforme al artículo 70A del Código Fiscal de la Federación, creo que sí puede solicitar el pago en parcialidades. Pero lo estaba buscando. Pero antes de que esté firme. Sí, o sea, dentro del acuerdo conclusivo. Sí, yo le digo, yo sé que se puede, pero en la práctica te contestan, ya que esté firme. Pero ahorita lo leemos si gusta. Dígame, Lorena. Sí. Bueno, ahora en este ejercicio, en la presentación de las declaraciones anuales de las personas físicas, también otorgaron la facilidad de pago en parcialidades. Y ya se podía solicitar dentro de la misma presentación de la declaración hasta seis parcialidades. Reitero, pues entonces más a favor del argumento. Hoy en día, este ejercicio que pasó, ya sin bronca. Y me imagino que se refiere a estímulos recaudatorios, ¿no? Por los tiempos que estamos viviendo. Reitero, esto que platicamos, Fernando, es básicamente en cuestiones contenciosas, donde yo lo he encontrado. ¿No? Me imagino, o por lo que escucho, tú trabajas en un despacho donde también ven cuestiones contenciosas y es como sentarnos a negociar de ese modo, bajo la premisa de que los abogados no tenemos palabra y hay que negociar, pues ya que te tengo bien amarrado. Si no, pues no, yo soy ente recaudador, no confío en ti. Sí, justamente es desde el punto de vista contencioso. Claro, yo en el contencioso, pero en el previo, en el consultivo y demás, cuando se realizan
yo les llamo como auditorías internas. A veces yo les digo, oigan, ¿y por qué esto no lo solicitamos a parcialidades? Y he tenido yo, antes de que exista cualquier bronca, no he encontrado mucha resistencia. Normalmente me los han autorizado. Entonces, reitero, hay que analizar. Pero en el contencioso, normalmente ya es, o vamos por todas las canicas o ya no. ¿Sale? Muy bien. Por favor, Itzel. Ok. El monto total del adeudo se integrará por la suma de los siguientes conceptos. Inciso A, el monto de las contribuciones omitidas actualizado desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquel en que se solicite la autorización. B, las multas que correspondan actualizadas desde el mes en que se debieron pagar y hasta aquel en que se solicite la autorización. Ok, aquí recordemos, ¿no? Bueno, si vas a pagar, va a ser en parcialidades, pero obviamente estamos en presencia. Fíjense que esto es un pago en parcialidades cuando se trata de un pago extemporáneo. ¿Estamos? Pues sí me vas a pagar, pero con todos sus accesorios. Multas, actualizaciones, recargos y demás. En el caso que nos daba Lorena, no estamos en ese supuesto. ¿Están de acuerdo? Repítales, por favor, el caso que usted nos dijo, Lorena. En la declaración anual del ejercicio del 2020, para el pago del impuesto sobre la renta de las personas físicas, dentro del mismo portal de la declaración, otorgan la facilidad de pagarlo en parcialidades, hasta 6 parcialidades. Pero no se refiere a un pago extemporáneo. No. Se te autoriza este pago a diversas parcialidades. Este otro caso que estamos leyendo ya es un pago extemporáneo. Y al ser extemporáneo genera multas, actualizaciones y recargos. Y hay que pagar todos los accesorios. Muy bien. ¿Seguimos, Itzel? Ok. Inciso C, los accesorios distintos de las multas que tengan a su cargo el contribuyente a la fecha en que solicite la autorización. La actualización que corresponda al periodo mencionado se efectuará conforme a lo previsto por el artículo 17A de este código. Las autoridades fiscales, a petición de los contribuyentes que corrijan su situación fiscal durante cualquier etapa dentro del ejercicio de sus facultades de comprobación y hasta antes de que se emita la resolución que determine el crédito fiscal, podrán autorizar el pago a plazos de las contribuciones omitidas y de sus accesorios, ya sea en forma diferida o en parcialidades, en condiciones distintas a las previstas en el primer párrafo de este artículo, cuando el 40% del monto de la deuda a corregir informado por la autoridad durante el ejercicio de las facultades de comprobación represente más de la utilidad fiscal del último ejercicio fiscal en que haya tenido utilidad fiscal, para lo cual se deberá seguir el siguiente procedimiento. Bueno, ya esto lo leen con calma, para que podamos avanzar. Muy bien. Entonces, ¿queda claro esta idea del pago diferido y el pago en parcialidades? Muy bien. Bueno, con esto terminamos de analizar esta forma de extinción del pago. Dígame, Lorena. Bueno, aquí nada más comentar, creo que es importante también que no todos los impuestos se pueden pagar en parcialidades, ni retenciones ni IVA, están afectos a pagos en parcialidades. Ah, sí, claro, perdón. Hay que tomar en cuenta esto. No es para, la autorización no se puede hacer para cualquier tipo de impuesto y como bien dice usted, está excluido, ejemplo, el IVA. Muchas gracias por la precisión. Pasemos entonces ahora a la siguiente forma de extinción del pago. Perdón, de extinción de la obligación de las contribuciones. Alejandro, tú... Hola, profesor.
en tu experiencia profesional, ¿has visto pagos en parcialidades a 36 meses? Sí, Ah, ya ven, a Alejandro sí le ha tocado ver. ¿Nos puede decir en qué casos? Porque yo les platicaba que a mí me ha tocado 6 meses, 12 meses, no me ha tocado ver tan largos. mm, sí, regularmente es cuando son créditos fiscales como un poco cuantiosos. ¿Como de qué? ¿De cuántos millones para arriba estamos hablando? No, pues como de unos 50, 60, 100 millones, o sea, Ah, ya, sí. ya sé por qué nunca he visto uno de esos. Hazme la buena. Yo tuviese uno de esos casos, mira, no estaría dando clases. Sí, ojalá, todos queremos que nos llegue uno de esos, pero Sí, no, sí, imagínate, de 50 millones de pesos, que me paguen el 3%, mira, sin sí. bronca. De hecho, a veces ves que las mensualidades les quedan de a medio millón al mes, o sea, son mensualidades de medio millón y tú dices, wow, ¿no? ¿Cómo pueden pagar tanto? Pero sí, sí, sí me ha tocado ver. Ok, bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo para que, porque nos llamaba la atención, bueno, platicaba y explicaba los distintos plazos y el de parcialidad a 36 meses. Les decía que a mí no me ha tocado ver declarado nunca uno de ellos, pero bueno, ya entendimos el por qué. El criterio es, pues, atendiendo al monto. Ujú. Y es lógico, ¿no? Pues imagínate, tú me estás diciendo a 36 meses y pagan medio millón mensual, quiere decir que si lo ponemos a 12 meses, tendrían que pagar millón y medio. Me tocó, bueno, ahorita el más reciente que sí recuerdo es, bueno, es una filial, es una filial de Grupo Salinas. Ok. Mucho dinero esa gente. Tuvo, se autocorrigió en acuerdo conclusivo y solicitó el pago en parcialidades. Y a esa le tocó así, o sea, como 36, pero era como medio millón cada mes. Bueno, entonces, ahí está, sí existe, ¿no? Ya sabemos, cuando llevemos un asunto de varios millones de pesos y solicitemos nuestro pago en parcialidades, podremos pedir hasta 36 meses, ¿no? Creo que atiende mucho al monto y es lógico. Muy bien, ya zanjando este aspecto, pasemos a la compensación. Y la compensación, bueno, esta figura, vamos a entenderla que, nuevamente, nace del derecho civil, pero, bueno, es retomada en materia fiscal. Ustedes saben que compensar o la compensación opera cuando el deudor y el acreedor tienen respecto de ellos mismos la condición de acreedor y deudor respectivamente y simultáneamente. Es decir, yo tengo a mi favor un crédito y el ente recaudador tiene a su favor otro crédito. Podemos compensarlos. Es decir, en lugar de que te pague para que luego me pagues tú, pues nada más te pago el monto que haga falta o viceversa. Hoy en día yo sé que hay muchas políticas y ha ido cambiando bastante el tema de la compensación, ¿no? Según las reglas de la miscelánea fiscal y demás, y me van a decir, pero maestro, hoy en día ya no nos dejan compensar como antes y bla, 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 bla. Bueno, estudiamos la figura y ya después nos quejamos. ¿Estamos? Muy bien, veamos. ¿Dónde vamos a encontrar reglamentada esta figura? En el artículo 23 del Código Fiscal de la Federación. Y respecto de este artículo, vamos a ir sacando algunos puntos torales. Otra personita que me ayude, o otra persona, perdón, que me ayude a leer el artículo 23. Compañero, compañera que guste ayudarme. Sí, lo leo yo, profe. Por favor, Fernando, si es tan amable.
Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración únicamente podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio. Aquí hagamos un primer punto. Dense cuenta que esto es lo que platicaba. En la compensación hay que entender, el contribuyente tiene a su favor un crédito en contra del Estado, pero a su vez tiene una obligación a favor del Estado. ¿Eso sí queda claro? Muy bien. Esto puede realizarse, este tipo de compensación requiere autorización. ¿Estamos? La tengo que solicitar. En ningún momento puedo yo decirle al Estado, oye, tú tienes un pago de lo indebido que no me has regresado, entonces no te pago el impuesto sobre la renta de este ejercicio. No se puede. Lo tiene que autorizar. Muy bien. ¿Qué más? Perdón, Fernando, te interrumpí. Siempre que estén obligados a pagar por adeudo propio. Siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios. Al efecto, bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades actualizadas conforme lo previsto en el artículo 17A de este código, desde el mes en que se realizó el pago de lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor, hasta aquel en que la compensación se realice. Los contribuyentes que presenten el aviso de compensación deberán acompañar los documentos que establezca el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. En dichas reglas también se establecerán los plazos para la presentación del aviso mencionado. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la importación ni a aquellos que tengan un fin específico. Ok, aquí tenemos entonces situaciones muy importantes. Primera, la compensación debe de realizarse normalmente respecto del mismo impuesto. Es decir, impuesto sobre la renta contra impuesto sobre la renta, Generalmente, a veces nos permiten compensar A con B, sí, pero son casos muy particulares, ¿estamos? La regla general es esta. 2, está excluido. ¿Puedes repetir, Fernando, cuáles no podemos? Sí. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable tratándose de los impuestos que se causen con motivo de la importación ni aquellos que tengan un fin específico. Entonces, ni impuestos especiales, ni impuestos a la importación, es decir, al comercio internacional y demás. Perdón, al comercio exterior. ¿Queda claro esto? Para que sigamos. Muy bien. La compensación debe de realizarse tomando en cuenta las cantidades actualizadas de ambos créditos. Bueno, yo digo créditos desde el punto de vista que entendamos, ¿no? Crédito fiscal por un lado y del otro lado, pues un saldo a favor, si gusta. Pero ¿están de acuerdo conmigo que un saldo a favor es un crédito que tiene el particular para el órgano recaudador? Entonces, se va a realizar estas cantidades actualizadas. Muy bien. ¿Qué más va a ocurrir? El contribuyente, perdón, al realizarse la compensación se va a hacer, como ustedes saben, puede haber compensaciones parciales o totales, dependiendo cómo nos lo autoricen. ¿A qué me refiero parcial o total? Si yo tengo un crédito, un saldo a favor de 50 y el crédito fiscal es de 100, puedo compensar los 50 y tendré que pagar los otros 100. Eso será compensación parcial. No quiere decir como que lo hagamos a pedacitos ni nada, sino la compensación siempre extinguirá
el crédito, pero en este caso de manera parcial. Cuando decimos que es total, pues tengo 100 y del otro lado hay 100, se extingue. ¿Sí queda claro? Respecto del remanente del crédito, generará actualizaciones y recargos hasta su pago total. ¿Queda claro? Muy bien. Sigamos leyendo el artículo 23, por favor. Los contribuyentes que hayan ejercido la opción a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, que tuvieran remanente una vez efectuada la compensación, podrán solicitar su devolución. Aquí es lo que les decía. Ocurre lo mismo en el caso del fisco al contribuyente. Si es mayor mi saldo a favor, compensamos y a mí me sobran 20 pesos, pues te pido devolución de esta cantidad. ¿Sale? Y ya conocen ustedes el procedimiento, lo hemos estudiado. ¿Qué más, Fernando? Si la compensación se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este código sobre las cantidades compensadas indebidamente, actualizadas por el periodo transcurrido desde el mes en que se efectuó la compensación indebida hasta aquel en que se haga el pago del monto de la compensación indebidamente efectuada. Bueno, aquí estamos ante una figura irregular. Si la compensación fue realizada de manera indebida, pues las cosas tienen que regresar al estado que se encontraba antes de la misma y tendrá que generar actualizaciones y recargos. ¿Qué más, Fernando? No se podrán compensar las cantidades cuya devolución se haya solicitado o cuando haya prescrito la obligación para devolverlas, ni las cantidades que hubieran sido trasladadas de conformidad con las leyes fiscales, expresamente y por separado o incluidas en el precio, cuando quien pretenda hacer la compensación no tenga derecho a obtener su devolución en términos del artículo 22 de este código. Bueno, aquí ya tenemos una regla específica cuando no tenemos derecho a hacer esta compensación. Sigamos leyendo, por favor. Las autoridades fiscales podrán compensar de oficio las cantidades que los contribuyentes tengan derecho a recibir de las autoridades fiscales por cualquier concepto, en los términos de lo dispuesto en el artículo 22 de este código, aún en el caso de que la devolución hubiera sido o no solicitada, contra las cantidades que los contribuyentes estén obligados a pagar por adeudos propios o por retención a terceros, cuando estos hayan quedado firmes por cualquier causa. Aquí tenemos, permítame, aquí tenemos una figura distinta, la compensación oficiosa. ¿Esta qué quiere decir? Siempre que ustedes escuchen la palabra oficiosa, quiere decir que la autoridad realiza algo sin necesidad que la pidas. Es decir, si yo, autoridad, detecto en mi sistema que tienes un saldo a favor y aquí un crédito fiscal, pues lo compensamos. ¿Por qué? Pues porque si no se vuelve más tedioso esto. Y ya sé que me van a decir, maestro, pero hoy en día están abusando de ello. Porque en mi declaración anual a veces yo tengo saldo a favor y me lo compensan oficiosamente, o la miscelánea ya dice que no me lo van a regresar, sino queda en compensación para el siguiente ejercicio fiscal. Estoy de acuerdo. Son situaciones de política recaudatoria. ¿Queda claro? Pero bueno, esas ya son cuestiones diversas. ¿Qué más, Fernando? La compensación también se podrá aplicar contra créditos fiscales cuyo pago se haya autorizado a plazos. En este último caso, la compensación deberá realizarse sobre el saldo insoluto al momento de efectuarse dicha compensación. Las autoridades fiscales notificarán personalmente al contribuyente la resolución que determine la compensación. Ok. Aquí tenemos, bueno, otro supuesto. Si yo estoy realizando un pago a parcialidades, ya llevo 10 y me queda un remanente de 3 y en eso se genera un saldo a favor para mí, puedo compensarlo con el remanente. La notificación, perdón, esta información o la respuesta que se me dé a mi solicitud de un pago o de una compensación, me la tienen que notificar personalmente. Dígame, Alejandro.
Profesor, una pregunta. La compensación oficiosa, entonces, operaría... es que en esta última parte yo entiendo que solamente es contra créditos firmes. La Sin oficiosa, embargo, usted mencionó que a lo mejor en una declaración presentada la autoridad podría compensar. bueno, Yo, ajá, mi duda es esa, o sea, ¿sí podría ser eso o solamente puede ser respecto de un crédito que ya haya quedado firme, ya sea por no haber sido impugnado o pues por haberse resuelto infundado el medio de defensa? no, Esa es la pregunta. sí tiene que estar firme el crédito fiscal. Firme, ¿verdad? O Firme. sea, no podríamos nosotros presentar una declaración con un saldo a cargo y que la autoridad no los compensara, ¿no? No, lo que pasa es que nuevamente, apenas en estos años han emitido algunos lineamientos en el sentido que en lugar de devolverte el saldo a favor, queda para una compensación a futuro. O se te compensa a veces. Esto, Pero eso sería legal, no, a mí me parece que no. porque me parece que la ley sí es clara, ¿no? O sea, dice contra créditos firmes. Sí, reitero, estoy en el mismo supuesto que tú. Por eso es lo que platicaba a un inicio. Yo sé que ustedes me van a decir, maestro, pero hoy en día la compensación es más difícil que entender el misterio de la Santa Trinidad. Porque a veces nos ponen muchísimos problemas cuando antes no había tantos. Pero a mí me parece que esos lineamientos no están de acuerdo al principio de legalidad. Yo estoy de acuerdo con lo que usted señala. El crédito fiscal tiene que ser firme Sí. para poderlo compensar, sin lugar a dudas. Incluso una vez me tocó ver un asunto en donde en la propia resolución de determinación de crédito fiscal, la autoridad le determinaba el crédito y a la vez realizaba o motivaba esa compensación oficiosa. Sin embargo, me parece que era erróneo porque pues, ese crédito no estaba firme, o sea, apenas iba a ser emitido. Reitero, ¿Verdad? yo soy la idea y a la literalidad de lo que estamos leyendo, de acuerdo a que en materia fiscal la interpretación tiene que ser de estricto derecho, me parece que no hay lugar para interpretarlo, pero bueno, a veces, Ok. a veces acuérdese que haciendo Sí, magia, no, es que se hace cada cosa a veces, ¿verdad? haciendo magia argumentativa, de repente pues salen con cada cosa. Mientras nos beneficie, pues está bien, pero yo creo que esas circunstancias habrá que ver si están apegadas al principio de legalidad. Ok, gracias. De nada, Fernando, dime. Sí, justamente uno de lo que dice Alejandro, a nosotros nos ha tocado que hasta en acuerdos conclusivos, como no hay una determinación de crédito fiscal, aún no procede la compensación de oficio. Nos tocó que solicitamos nosotros, o sea, la empresa tenía un crédito pues, ya determinado casi de 800 millones y traía un saldo a favor de 400 y pues, por más que la autoridad decía, pues sí te lo compenso, pero primero déjame, te termino, que pasen tus 30 días, no impugnes y hasta ese momento que sea firme tu crédito, ya te compenso de oficio. Mientras tanto, no, y no pudimos negociar la compensación de oficio ya en el acuerdo conclusivo. Reitero, yo estoy de acuerdo en la postura. Esto que tú me platicas, Fernando, a mí me parece que es lo legal. Hay que esperar a que esté firme. Que claro, tú me vas a decir, no, y si después no me quieres compensar. Eso era el problema, exactamente. Yo lo entiendo desde tu postura porque he estado ahí, pero si soy autoridad, yo te voy a decir, la ley no me deja compensar antes. ¿Cómo lo pongo en el acuerdo conclusivo? ¿Con fundamento en qué? Y al rato que a mí me caiga la auditoría, al quien van a sancionar va a ser a mí, porque me van a decir, pues, ¿qué interés tienes tú con Fernando de cuánto te tocó la tajada? No, y también te da pie para un argumento en el juicio de nulidad por la falta de fundamentación y motivación. Yo soy, nuevamente, tiene que estar firme, si no, no se puede hacer. Oficiosa o a petición. ¿Sale? Entonces, bueno, otra pregunta, a ver, ya que andamos, ya que estamos en estas cuestiones,
que veo que les llama más la atención. Creo que nos vamos a divertir cuando nos toquen nuestras clases de procedimientos ante autoridades fiscales. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El sujeto que compensa siempre tiene que ser particular o también puede ser o existir compensación entre ente público? ¿Qué piensan ustedes? Dígame, Fernando. Pues es que si la norma establece que contribuyente, no te dice como un contribuyente privado o un público, sino te habla de un contribuyente en general, si eres sujeto de esa contribución, también tienes derecho a esa compensación. Pues al final es una forma de extinguir la obligación de el cumplimiento del pago. A mi criterio sería pues si lo puede hacer y si la ley no lo limita a cierto tipo de personas, pues adelante. Ok, bueno, esta es una regla, ¿no? Y hoy justo en el despacho platicábamos de ello, que me decían, es que si no está prohibido, está permitido. Propiamente hablándome de que si un ente público nos contrataron para una gestoría, que si el ente público podía celebrar un contrato de donación gratuito de bienes muebles. Bueno, y yo les decía, a ver, es que esa regla de lo que no está prohibido está permitido, eso aplica para el particular. A particulares, no a públicos. El ente público, si no tiene expresa facultad, pues no lo puede hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero analicemos. Dime, Álvaro. Bueno, yo te iba a comentar lo de que, como dice la palabra contribuyente, y me ha tocado ver, luego hay sistemas operadores de agua potable de los municipios que tienen saldos a favor. Bueno, tenían con la tasa cero, tenían esos saldos a favor, y cuando se permitía la compensación universal, pues se la aventaban contra los retenidos que tenían, ¿no? Y entonces ahí se ve claramente cómo ellos compensaban ese saldo a favor, en lugar de pedirlo en devolución, se lo llevaban contra las retenciones que a lo mejor tenían que enterar. Y el otro comentario que quería hacer es, ahorita están hablando de la compensación de oficio, con la reforma que viene al 23 del código, ya se está previendo que en el ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, cuando la autoridad esté haciendo sus facultades de comprobación y vea que hay un saldo a favor, se pueda autocorregir aplicando esas cantidades a favor, previo estudio de la autoridad de la procedencia de ese saldo a favor y que le entregas la información y a través de reglitas, y ya te permitirán compensar, aun y cuando no haya quedado firme el crédito. O sea, como que sí se va a poder hacer esa como que autocorrección, pero bueno, todavía se está cocinando que se apruebe eso. Exacto. Todavía no está, pero por ahí viene algo medio interesante, pero no sé qué vaya a pasar. Si se vaya, porque seguramente puede ser que se planche, ¿no? Pero... Ok, bueno, está en veremos, y reitero, otra vez, es el principio de comodidad, ¿no? Pues ¿para qué te pago y luego te pido y luego tal? Porque, pues, como dice Fernando, oiga, ¿qué caso tiene que yo te dé 800 y luego me regreso 400? Y pues es una locura. Pero bueno, yo lo veo como servidor público. Cuando yo he sido servidor público, bueno, yo tengo que actuar con este margen. ¿Yo sé que es tonto? Sí. Pero no quiero que me caiga a mí la sanción. ¿Estamos? Ahora, leamos por favor el artículo 24 con base a esto que me están platicando del Código Fiscal de la Federación. ¿Quién me auxilia? ¿Alguien más aparte de Fernando? Si quiere yo, profe. Por favor, señorita Mariana. Artículo 24. Se podrán compensar los créditos y deudas entre la Federación por una parte y los estados, Distrito Federal, municipios, organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritarias, excepto sociedades nacionales de crédito por la otra. Entonces tenemos aquí el fundamento legal, que el razonamiento que habían realizado es correcto, ¿no? Bueno, dice contribuyente y nosotros sabemos que el contribuyente es tanto el particular como el ente público. Perfecto. Y después, concatenado al 24, tenemos el fundamento legal para realizar compensación entre entes públicos. Muy bien. Perfecto. Ahora,
Veamos la siguiente forma de extinción, de extinguir el crédito fiscal. Es la condonación. ¿En qué consiste la condonación? Condonar, etimológicamente, quiere decir perdonar. En materia fiscal, la condonación se refiere a que la administración pública tiene la posibilidad de declarar extintas prestaciones fiscales cuando la situación económica, geográfica o condiciones de salud, de salubridad en un país o en parte de él las amerite. Nuevamente, aquí estamos en presencia. ¿Se me está cortando el audio? A ver, denme un segundito. Profesor. Un segundo. Ok. Bueno, decía yo, esta condonación refiere a las condiciones que pueden ser económicas, geográficas, de salubridad en un país o en una área determinada de este país. Por lo tanto, debemos de entenderla que la autoridad fiscal competente puede apreciar discrecionalmente las circunstancias para extinguir una obligación fiscal o parte de ella. ¿Dónde vamos a encontrar reglamentada esta figura? En el artículo 39, fracción primera del Código Fiscal de la Federación. Y vamos a verlo para ir sacando unas características. Por favor, ¿quién me ayuda a darle lectura a esta norma? Yo, profesor. Por favor, Alberto. Sí. Dice, el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá, fracción primera, condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. Ahí. Sin que las facultades otorgadas, las facultades otorgadas en esta fracción, perdón, ¿sigo o? Sí, sigue, okay. Sigue. Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una ley tributaria federal o tratado internacional. Fracción 2. Ahí, espérame. Vamos a ver esta primera fracción. Primero, ¿quién tiene la facultad de realizarla? El Ejecutivo Federal. El Ejecutivo Federal. Es una facultad discrecional y que atañe, o mejor dicho, que atiende a circunstancias apreciadas por el titular, donde puede realizarla respecto de diversas formas. Una condonación, un pago a plazos, condonación total o parcial de obligaciones tributarias para ciertos sectores, ramas o lugares del país. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que
¿qué fue? Hace un año, me parece. Hablaban de que un grupo de abogados estaba señalando que se debía de condonar el pago de la declaración anual y que iban a promover un amparo para que esto ocurriera. ¿Tú sí lo escuchaste, Jorge? ¿Y qué te parece con lo que acabamos de leer? Me parece que fue cuando comenzó el tema o cuando se declaró la pandemia como tal y precisamente alegaban que una de las medidas fiscales precisamente derivado de que ciertas actividades no iban a poder llevarse a cabo y solamente se habían decretado algunas, pues esto obviamente imposibilitaba de cierta manera al contribuyente a percibir ingresos, ¿no? Y que por ende el Estado debía tomar ciertas medidas, entre ellas ya sea la condonación o el pago, bueno, el pago diferido de los impuestos, precisamente para contrarrestar un poquito el impacto económico. Ok, y te pregunto, si tú fueses abogado, ¿qué le dirías a esos empresarios? ¿Firmen el amparo? No, porque creo que últimamente, digo, el criterio que trae los juzgados, digo, los juzgados de distrito, el colegiado y pues la corte en sí, es el tema del interés general, ¿no? Que no necesariamente por el hecho de alegar este tipo de cuestiones donde presupones que puedes crear un beneficio general, no de facto tienes elementos para acreditarlo, ¿no? Entonces yo creo que sí era bastante aventurado el hecho de pensar que por medio del amparo ibas a obtener la condonación total de los impuestos. Ajá, pero a ver, bueno, mi pregunta es, ¿se puede obligar mediante un amparo al Poder Ejecutivo? No, ¿Por qué no, no? porque como tal no había un acto desplegado de la autoridad en el cual hubiera una afectación material al gobernado. O sea, en sí no se trata ni siquiera de una omisión, es una facultad potestativa el hecho de llevar a cabo una condonación. Y como tal, creo que no estaban las circunstancias para predisponer que derivado de la pandemia se podía llegar a tener o se podía autorizar de facto la condonación, porque todavía ni siquiera teníamos el daño, no teníamos un daño material, puesto que no sabíamos cuál iba a ser el impacto económico derivado de la pandemia. Pero aún así, supongamos que estuviese el daño o lo que sea, ¿se le puede obligar No, a la autoridad a hacer una facultad discrecional? no, porque como tal el amparo, su función es un medio de control constitucional y de legalidad. No es un medio para forzar a una autoridad a desplegar un determinado acto. Bueno, si hay amparos por Sí, omisiones, pero en este caso en este caso no era una omisión. no es una omisión. Pues yo no lo quiero hacer. ¿Por qué? Pues ya habrá que analizarlo, ¿no? Pero creo yo. ¿Alguien había levantado la mano? ¿Quién era? Sí, yo, profesor. Dime, Alberto. No, solamente para apuntar que en el caso de los plazos, de pagar a plazo las contribuciones, recordaba el ejemplo que daba Lorena hace un rato, ¿no? De lo que se había permitido por la pandemia, de que se pagaran los impuestos a plazos, ¿no? Exacto. Ahí estamos hablando de esta circunstancia. Bueno, pero ahí sería pago a plazo. En este caso, yo hablaba de condonación. ¿Por qué? Porque fue un caso que estuvo sonando mucho, donde decían, es que vamos a meter un amparo colectivo para obligar al Estado que apoye. No recuerdo yo si era un sector específico. Voy a inventar al sector restaurantero, ¿no? Que se vio fuertemente afectado. Pero bueno, nada más era como colación. Tenemos otro tipo de condonación referente a la condonación de multas, pero ahora correspondiente o facultado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ayúdeme, por favor, otra persona dándole lectura al artículo 74 del Código Fiscal de la Federación.
Bien, profe. Por favor, Lorena. Dice artículo 74. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá condonar hasta el 100% de las multas por infracción a las disposiciones fiscales y aduaneras, inclusive las determinadas por el propio contribuyente, para lo cual el Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general los requisitos y supuestos por los cuales procederá la condonación, así como la forma y plazos para el pago de la parte no condonada. Muy bien, entonces aquí vemos otro tipo de condonación. Esta es facultad ¿de quién? De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero dense cuenta que ya es para un contribuyente en particular. El primer caso, la condonación del Ejecutivo, se hace para un grupo. ¿Estamos? Sí. Para un grupo, un área de la industria que se pretenda, o una zona geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace igual una facultad, aquí son las facultades fiscales del Ejecutivo, y va a tener límites y va a ser por un tiempo determinado. ¿Queda claro? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Tantas desgracias que han pasado ahora con inundaciones y demás. A lo mejor que se diga, en esta zona, voy a inventar, Tula, ya ven que en Tula hubo fuertes afectaciones por el agua. Que a lo mejor el Ejecutivo Federal saque un decreto donde diga, bueno, pues vamos a, para apoyarlos por las condiciones ahora de desastre natural y demás, les vamos a condonar el impuesto al valor agregado. En esta zona nada más. Ah, bueno. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Por cuánto tiempo? Ah, pues va a ser por un periodo de 3 meses. En el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no puede ser así. Tiene que ser a un sujeto en particular, pero bueno, deben de existir reglas generales. Porque si no, estaríamos en presencia de una norma privativa. ¿Estamos de acuerdo? Existen reglas generales. Si usted se adapta a esto, le aplico y le condono. A esta segunda se le conoce también como condonación de gracia. Es como una canonjía. Oye, condóname, pero ¿es referente a qué? ¿A todo el crédito fiscal? Nada más únicamente exclusivo para, díganme. Multas. Multas. Para las multas. Entonces, porque luego escucho que dicen, es que Hacienda condonaba los créditos fiscales. ¿Se han escuchado esa locura que luego andan ahí arengando a las masas? Bueno, pues yo creo que esa persona nunca ha abierto una ley en su vida, ¿verdad? O está muy mal asesorado. Pero díganme, ¿eso tiene sustento? No se puede. Lo único que puede condonar, porque dicen, es que Hacienda condonaba los impuestos a todos esos neoliberales y la mafia del poder y bla, 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 bla. Bueno, ese discurso pues se lo cree quien nunca ha abierto un código. Lamentablemente son muchos. Pero nosotros que ya sabemos esto, no nos vamos a comer eso, ¿sí? Es única y exclusivamente para multas correspondientes a infracciones por violación a las normas fiscales. ¿Estamos? Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Perfectísimo. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo de la clase el día de hoy. No me resta más que agradecerles a todos y a todas su amable atención y nos vemos por acá el próximo lunes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, maestro. Buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias. Para servirles. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.